¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues hoy vamos a presentar un caso de un ejemplo de cálculo para que ustedes lo puedan calcular en casa como un trabajo. En este caso vamos a ver el cálculo del empuje activo con la teoría de Rankine. Entonces voy a compartir pantalla, ¿sí? Un momento, por favor. Aquí está. Pues miren, básicamente me traje esta presentación pues con el fin de que lo veamos como un ejemplo práctico, ¿no? De lo que podemos hacer en ingeniería. Pues realmente va a ser muy aplicativo y muy interesante esto, puesto que ustedes en la vida profesional, pues definitivamente van a tener que estar conviviendo con este tipo de cálculos. Entonces, aquí les presento hoy entonces este tema de cálculo con la teoría de Rankine. Aquí en las ilustraciones, si se dan cuenta, pues tengo una obra de mampostería aquí en la parte derecha. Si se dan cuenta, pues esta obra está conteniendo efectivamente el deslizamiento que pudiera generar esta masa de suelo que tiene aquí. Entonces, protegiendo esta vialidad, seguramente es porque se construye esta obra de mampostería para evitar que el empuje activo del suelo pues deslice y tienda a estar cayendo todo el tiempo material a la vialidad. Aquí tengo otra ilustración, si se dan cuenta, es un muro de contención, pero este es de concreto armado, ¿sí? Igualmente aquí tengo las condiciones de suelo, un suelo que se ve que pues literalmente tiene una altura H, y que acá seguramente estamos protegiendo, pues ya sea una vialidad o en caso extremo, pues una unidad habitacional, ¿no? Entonces, por eso es que efectivamente se construye este muro perfectamente anclado aquí. Pero ¿cómo lo vamos a diseñar? Pues fíjense que particularmente con este cálculo del empuje activo, vamos a estar en condiciones de diseñar una buena obra de ingeniería civil que nos ayude a contener ese empuje activo. Entonces vamos a empezar, jóvenes. Pues le vamos a preguntar a nuestro amigo Dexter, ¿qué es el empuje activo? Y pues sale algo molesto, nos contesta. Es la resultante de las fuerzas actuantes de la masa de suelo. Entonces, bueno, ok, ya no te molestes, ya entendí. Esto se debe a que entonces las fuerzas que actúan en una masa de suelo, pues todas ellas combinadas, ustedes saben que en física podemos obtener una resultante. Pues exactamente eso es lo que ideó nuestro autor de hoy, es un geotecnista, que pues él nos heredó esta fabulosa expresión con la que podemos calcular el empuje activo del suelo. Entonces, yo me hice aquí una figura esquemática, pues para representar las condiciones que puedo tener en un problema. Este problema, de hecho, es un problema de ingeniería, pues que yo me traje de unos proyectos que realizamos aquí en la Ciudad de México. Particularmente estas son las condiciones que se tienen en un edificio ubicado en la Ciudad de México en las calles Río Ródano y Río Atoyac. Es de la Comisión Federal de Electricidad. Por si quisieran visitarlo, pues ahí nos tocó hacer una obra de recimentación. Entonces, se preveía que nosotros íbamos a tener que excavar ahí un cajón con más o menos unos 3,5 metros de altura. Y entonces seguramente eso, al quedar abierta la excavación, pues por el empuje activo de la masa del suelo, pues ¿qué iba a propiciar? Pues que todo el tiempo íbamos a tener caídos, ¿no? Entonces, si no lo protegíamos con una tablestaca, pues íbamos a tener todo el tiempo caídos de deslizamiento de esa masa de suelo. Es un suelo plástico cohesivo del Valle de México. Entonces, se nos ocurrió, bueno, también la idea de poder proteger, pues, esta obra, con esta obra de contención. Aquí la puse como de un murete de mampostería, ¿sí? Con el cual evitáramos todo el tiempo caídos en la parte del edificio que íbamos a recimentar. Entonces, pensamos en un murito ahí de mampostería por lo pronto.
Pero ¿cómo lo íbamos a calcular? Pues exactamente con la expresión que nos regaló Rankine. Entonces vamos a ver de qué se trata, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular un problema de estos? Pues bueno, utilizando la expresión que nos regaló Rankine, ¿sí? Entonces, su expresión clásica es esta. El empuje activo, dice él, que es un medio de N-phi, que es un número relacionado con la fricción interna, por esta gamma, que es una letra del alfabeto griego, que simboliza el peso volumétrico del suelo, y por la altura al cuadrado. Esto sumando a 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada de ese número relacionado con la fricción interna por la altura de la excavación. Entonces aquí ya tenemos esa célebre expresión con la cual vamos a poder calcular cualquier problema que se nos presente. Entonces, vamos a visualizar qué es ese famoso NFI que les platiqué de la expresión. Bueno, ese NFI es un número relacionado con el ángulo de la fricción interna y que está dado por esta expresión tangente al cuadrado de 45 grados más el ángulo de fricción interna entre 2, phi entre 2. Entonces, este phi entre 2, pues lo tenemos que calcular y calculando con esta pequeña expresión poder determinar NFI, ¿vale? Entonces lo vamos a ver a continuación. Bueno, aquí les presento una obra de contención, pues se ve que no es reciente, esto se ve como ya bastante antiguo, pero vean lo bien hecha que está esta obra de contención. Está conteniendo toda esta masa de suelo que tiene aquí y está evitando que toda esta masa de suelo con el empuje que tiene deslice cuesta abajo. Entonces vean, está muy bien diseñada, puesto que guarda su verticalidad original y se ve que pues han pasado bastantes años aquí, ¿no? Bueno, les mencionaba, ese NFI entonces viene dado por la tangente del ángulo al cuadrado. Entonces, si tenemos 45 grados, pues eso ya viene como parte de la expresión. Pero lo que necesitamos es el dato de phi entre 2. Aquí en este caso, phi vale 10 grados, según los datos que teníamos del laboratorio. Entonces, 10 grados, más bien 20 grados, perdón, 20 grados de phi, que dividido entre 2, pues nos da 10 grados. 45, ¿sí? Más ¿cómo se llama? Los 10 grados de phi, aquí, phi entre 2, nos dan un total de 55 grados. Esto elevado al cuadrado, ¿sí? Tangente de este ángulo elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, la tangente de los 55 grados elevado al cuadrado. Haciéndolo vía calculadora pueden ustedes certificar que les da 2.039, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Miren, los datos de proyecto, los datos para esta recimentación, como les platiqué, el ángulo phi es de 20 grados, el peso volumétrico que nos da el laboratorio es gamma igual a 1.787 toneladas por metro cúbico, ¿sí? Y más datos que nos dio el laboratorio, pues es esta cohesión de 2.5 toneladas por metro cuadrado y la altura de esa excavación o profundidad, según lo quieran ver, es de 3,5 metros, ¿vale? Entonces, con estos datos, pues ya tenemos que ser capaces de llegar a la solución, aplicando ¿qué? Pues la expresión de Rankine. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos aquí la expresión original de Rankine, ¿sí? Y luego vamos sustituyendo los valores que ya tenemos. Van a ver que es muy sencillo. Entonces, un medio queda como tal. NFI lo acabamos de calcular. Son 2.039. El peso volumétrico del suelo nos lo dio el laboratorio y es de 1.787 toneladas por metro cúbico y esto multiplicado por la altura al cuadrado, ¿sale? Aquí está, 3.5 metros elevado al cuadrado. Esto sumando a 2 veces la cohesión del laboratorio que obtuvimos de 2.5 toneladas por metro cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada de este NFI, del NFI que calculamos con esa expresión de tangente al cuadrado de 45 más phi entre 2. ¿Se acuerdan? Esto
Entonces le sacamos la raíz cuadrada a ese n phi y esto finalmente lo multiplicamos por la altura o la profundidad de excavación, ¿sale? Entonces haciendo los cálculos, pues ya tenemos que llegar a esto. De este lado de la expresión, el lado izquierdo, nos queda 22.31 toneladas por metro, ¿sí? Porque toneladas por metro cúbico multiplicado a metros cuadrados, hacemos las cancelaciones pertinentes y nos debe de quedar en toneladas sobre metro, ¿sale? De este otro lado de la expresión tenemos este otro lado y nos da vía calculadora 24.98 toneladas sobre metro. Sumando los dos miembros de la expresión, nos da un total del empuje activo igual a 47.3 toneladas sobre metro. ¿Qué quiere decir? Que con este valor de la resultante que pudimos obtener gracias a la expresión de Rankine, pues estamos ya en condiciones de diseñar bien una obra de ingeniería civil que nos contenga las paredes de esa excavación. Es decir, ese suelo va a tender a empujar, a deslizarse todo el tiempo, pero con esta obra que estamos ejecutando, con esta expresión de Rankine, podemos llegar a determinar de cuánto es el empuje, para que entonces diseñemos nuestra obra aguantando este empuje, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si lo hiciéramos solo en condiciones estáticas, igualaríamos el empuje activo del suelo con una obra que iguale y repela el empuje activo. Es decir, en condiciones estáticas llegaríamos al equilibrio de fuerzas. Pero imagínense que si diseñamos conforme solamente al empuje activo, ¿qué pasaría con nuestra obra de contención? Si llega un sismo o si el suelo se sobrecarga o viene una época de mucha crecida de aguas y se remoja todo este material, ¿qué podría pasar? Pues que nuestra obra de ingeniería civil no contempló estos factores. ¿Qué es lo que se hace entonces para diseñar perfectamente una obra de contención? Pues meterle un factor de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a este valor del empuje activo que obtuve aquí, con la expresión de Rankine, pues tendría yo que multiplicarlo por ese factor de seguridad. Normalmente en la ingeniería se utiliza el 1.5 y con ese factor podríamos estar del lado de la seguridad. ¿Qué quiere decir? Empuje activo 47.3 toneladas sobre metro por 1.5, ¿sí? Se los voy a hacer aquí. Yo ahí ya no lo pongo porque solamente estamos evaluando el cálculo del empuje activo, pero lo voy a hacer vía calculadora. 47.3 por 1.5 quiere decir que mi obra dice 70.95. Si yo calculo y diseño mi muro de contención con 70.95 toneladas sobre metro, quiere decir que estoy del lado de la seguridad. Y así es como se ejecutaría el diseño de esta obra de contención. Pues miren, si tuvieran ustedes dudas sobre cómo realizar este cálculo o algo se les complicó durante el curso del desarrollo de esto, pues tengo aquí mi canal de YouTube, Geologizando con Ingeniero Miguel, donde vas a poder aprender lo necesario, ¿no? Entonces se pueden remitir al video tantas veces sea necesario. Pues ahí los espero con sus likes. Muchas gracias. Hasta pronto.